Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza en el Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Conforme la palabra Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos que nos acompaña diariamente en este ministerio de enseñanza y también por todos los pedidos que ustedes están haciendo a través de nuestro número de WhatsApp. Y voy a compartir ese número de WhatsApp en el chat donde tú puedes hacer tus pedidos de los programas en video y también en audio o ambos, y lo enviamos gratis cada día a la persona que están pidiendo. Estamos muy agradecidos por sus pedidos y también permíteme extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco, en la comunidad de Huanchac. Estamos en la esquina de Huanacapa con Garcilaso, la parte baja de Huanacapa, edificio 305, en el quinto piso. Hay un ascensor ahí y hay un rótulo afuera de la iglesia, lo puede ver claramente del edificio. Y ahí tenemos nuestros cultos cada domingo a las 9 de la mañana, donde tenemos la escuela dominical, y yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9, y luego con nuestro pastor a las 10:30 comienza el culto principal a las 10:30, donde él está exponiendo la palabra del Señor, nuestro pastor Joe Martínez. Y luego los miércoles tenemos nuestro culto de oración y estudio bíblico a las 6 p.m, donde tenemos una mini enseñanza, y luego corporativamente entramos en la oración. Para más información, simplemente comuníquese con el número, permíteme compartirlo para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a rezar en nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4. Por favor, estamos estudiando cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos y luego le entregó a ellos poder y autoridad con cierto propósito. Vamos a leer. Mateo capítulo 10 dice esto en versículo 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos, y dice, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan a su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo y el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariote, y el que también le entregó. Ahora, lo que vamos a hacer en esta serie en Mateo capítulo 10, lo que estamos haciendo, vamos a comenzar a estudiar individualmente quiénes fueron estos 12 hombres, ¿no? Porque quiero que usted note algo. Estos hombres son común y corriente, igual como nosotros. No hay nada ha cambiado. Y hoy vamos a continuar debajo del punto número 12 en nuestro bosquejo, hablando sobre el llamado y el discipulado, ¿no? Los discípulos recibieron poder y autoridad. Note las dos cosas. Recibieron poder y autoridad. Es importante. Ahora piense conmigo, porque yo creo que conforme a la última sesión que tuvimos juntos enseñando la palabra, aquí hay 3 lecciones que nosotros podemos apropiar y podemos aprender. Primeramente, el poder. El poder de un siervo proviene del poder de su Señor. Escuche bien. El poder del siervo, de un siervo, proviene del poder de su amo, de su Señor. Ahora, los discípulos no tienen ningún poder aparte de Jesús. El poder que Él había otorgado, que Él había invertido en ellos, era del Señor Jesús, igual con cada uno de nosotros. Por favor, dejamos los juegos, las mentiras que yo soy autopoderoso. Me deja esas tonterías, por favor. El poder que tú tienes como un siervo del Señor proviene de su amo, viene de su Señor. Y la autoridad del creyente proviene de su Señor. Ningún siervo caminando aquí en la tierra tiene autoridad. Ninguno de nosotros. La autoridad que tenemos viene directamente del Señor Jesucristo, y aún ese poder
Y esa autoridad está dentro de unos límites como seres humanos que en cuanto tú y yo podemos funcionar y operar. Tenemos que comprender eso, que el poder y la autoridad viene de nuestro Señor. Tú no tienes ningún poder y ninguna autoridad a las solas aparte de Él. Ahora, esta es una gran seguridad. ¿Y por qué esta es una gran seguridad? ¿Por qué? Porque el siervo no está solo al enfrentar al mundo. Tú ni yo no estamos a las solas para enfrentar al mundo. Tampoco estaban los discípulos originales. No estaban a las solas, ¿no? Tiene autoridad sobrenatural y poder que lo respalda el poder del Señor mismo. Cuando los discípulos estaban caminando con el Señor y Él le otorgó, le entregó a ellos, invirtió en ellos poder y autoridad. Que escúchame, estaba respaldado por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo mismo, y es igual hoy en día. Esta es una gran responsabilidad. Escuche bien. Primeramente tenemos una gran seguridad, pero también tenemos una gran responsabilidad. El siervo del Señor no tiene, escuche bien, el siervo del Señor no tiene derecho de avanzar y actuar solo. Esto es importante de comprender. Y hay muchos que supuestamente se dicen que ellos son profetas y que ellos son apóstoles, que ellos son qué sé yo, ¿no? Y ellos quieren avanzar a las solas y quieren actuar a las solas. Ellos están equivocados. Tarde o temprano van a ser avergonzados. Porque tú y yo tenemos que trabajar dentro del marco, dentro de la construcción de la autoridad del poder y la autoridad el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. No podemos avanzar afuera o actuar afuera de eso, ¿no? Ahora, escuche bien. Debe llevar el mensaje de las obras del Señor, no su propio mensaje y su conducta. Repito, debe de llevar el mensaje de las obras del Señor, no su propio mensaje y conducta. Por favor. Yo no entiendo, ¿no? Esta gente creen que donde ellos tienen la autoridad de decir lo que le quieren decir en cualquier forma, de cualquier gana. No puede funcionar así. Llevamos los mensajes de las obras del Señor, no nuestro propio mensaje y nuestra conducta. Por favor, comprenda eso. Y cuando tú ves eso dentro de la iglesia, tú ves eso en la vida de personas que supuestamente están representando al Señor y están llevando su propio mensaje y están justificando su propia conducta, huye, corre de ellos. Tú y yo somos siervos del Señor y solamente repetimos y hacemos lo que Él nos manda decir y hacer, y nada más, nada menos, con todo respeto. La segunda lección que debemos de comprender es que la autoridad y el poder dado por el Señor se refieren al ministerio. Se refieren al ministerio exclusivamente, solamente. Repito, la autoridad y el poder dado por el Señor se refieren al ministerio, no a una posición, perdón. Esto no se refiere a ninguna posición, no se refiere a riquezas, no se refiere a fama, no se refiere a dominio terrenal. Compréndame esto. El poder y la autoridad está exclusivamente dentro del ministerio. Y hay muchos que se están enriqueciendo y le están manipulando, mintiendo a las iglesias, y por la ignorancia de las iglesias se lo han permitido. Escuche bien, esto no se refiere, poder y autoridad no se refiere a ninguna posición, a ninguna fama, a ninguna riqueza, ni a ningún dominio terrenal. El siervo del Señor recibe poder ¿para qué? Exclusivamente, solamente para alcanzar y ayudar a la gente. Nada más. El poder, ¿ves?, que el siervo recibe es para alcanzar y ayudar a la gente. Lo repito a propósito. Pero lo que está pasando es que se están enriqueciendo y están levantando sus propios ministerios en su propio nombre, ¿no? Y todo está dirigido a ellos mismos, al siervo mismo, a su ministerio. Y olvídate, Jesús es secundario en la vida de ellos. Ellos están equivocados. Mira, qué lección
¿Qué lección en cuanto a las motivaciones y acciones de los siervos de Dios, tanto laicos como profesionales? Debemos recordarnos que estamos aquí para servirle al Señor y a su pueblo, no a nosotros mismos, con todo respeto. La tercera lección que podemos captar aquí: el poder dado por el Señor es dirigido contra el diablo. Escuche bien, el poder dado por el Señor a los siervos es dirigido contra el diablo y a los malos espíritus que controlan al hombre, al pueblo. En otra palabra, esta es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual librada contra el mal que se posesiona de las mentes y los corazones de los hombres. Una vez más, este poder y esta autoridad está restringida dentro de un marco específico. El mal, escuchen bien, el mal de las falsas enseñanzas y las doctrinas o creencias, ¿no?, que siempre son tan prominentes entre los hombres. Esto es importante. Mira lo que la palabra nos dice a nosotros, ¿eh? Ahora, nosotros como creyentes, vamos a generalizar el comentario aquí. Nosotros como creyentes sentados en las iglesias, y son millones y millones sobre millones de iglesias, ¿no?, nosotros tenemos una responsabilidad. Escuche bien, por favor. No tenemos el derecho de sentarnos ahí con los brazos cruzados, ¿ves?, escuchando como si fuéramos un tonto. Nosotros no somos tontos y no somos títeres. Yo no sé por qué actuamos como tontos y aceptamos la tontería que traspasa los labios de un montón de falsos maestros, ¿no?, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, ¿no? Escuche bien, no somos tontos. Deje de actuar como si fuera un tonto cuando no eres un tonto. Tampoco no somos locos o no te me hagas loco. Tú y yo tenemos responsabilidades cuando estamos sentados en un servicio, en un culto, escuchando la enseñanza y la predicación. Pero note nuestra responsabilidad. Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos en 1 Timoteo capítulo 4, que me quiero mostrar algo aquí. Mira lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta su papel. ¿Tú sabes por qué esto sucede en la iglesia? Porque la mayor parte, y me atrevo a decirlo, la mayor parte de los creyentes son perezosos, son vagos, son ignorantes de las Escrituras, no invierten el tiempo suficiente para estudiar la palabra, escuchar la palabra, para entender la palabra, para comprender la palabra, orar en la palabra, orar por la palabra, que Dios le puede iluminar su entendimiento, que las escamas caigan de sus ojos. No, ellos prefieren ser entretenidos por un montón de falsos apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿ves?, y lo comen vivo. Y esto es lo que pasa, una vez más. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Está claro? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note bien que el mal de la conducta engañosa, y canal del siempre ha esclavizado a los hombres. Esto es común y corriente. Mira lo que el apóstol Pablo dijo 2000 años atrás, y es vigente hoy día. A recibir en 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo. Estamos en 1 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Escuche lo que dice aquí. 2 Timoteo capítulo 3, versículo, permíteme, versículo 1 hasta 7. Vamos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres son amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de los amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evitan. A los tales evitan. ¿Por qué? Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Este es el problema que Pablo estaba identificando 2000 años atrás, y es el mismo problema que tenemos hoy en día. ¿Pero por qué? Porque si es que somos francos y somos honestos, la mayor parte de la iglesia son vagos, perezosos, prefieren ser entretenidos en vez de ser entrenados en la palabra del Señor. Esa es la condición actual en la mayor parte de las iglesias hoy en día, y esto es por todas partes del mundo. Permíteme. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Note lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero los hombres malos y impostores, pero los hombres malos y también impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es el problema. Ahora, yo no puedo evitar eso, pero lo que puedo hacer es asegurar que no entran en nuestras iglesias. Y cuando entra es jalarle las orejas y reprenderlos públicamente, porque a esta gente no se le debe dar lugar en las iglesias. Pero muchas iglesias, ¿ves?, por la ignorancia del pueblo, ¿ves?, y la ignorancia de los pastores, permiten a esta gente entrar. Y así no debe ser. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de las iglesias están más aculturalizadas. En otras palabras, están dominadas por su cultura y por sus preceptos culturales, por sus preceptos mundanos y seculares, en vez por los preceptos de la palabra de Dios. También tenemos que comprender algo más. El mal de algunos se revelan tanto con sus entregados y andar casi exclusivamente en la carne. Escuche bien, el mal de algunos se revelan tanto que son entregados a andar casi exclusivamente en la carne. Esto es evidente, la gente se hace loco, se hacen ciego. Tú puedes ver en la iglesia que la iglesia está llena de líderes. Escuche bien, líderes que no deben ser líderes. Andan exclusivamente en la carne y el pastor lo permite, los ancianos lo permiten, los diáconos lo permiten, pero peor, el pueblo lo permite porque también ellos andan en la carne. Este es el problema de la iglesia común y corriente, de la iglesia postmoderna hoy en día. Permíteme, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo en 2 Pedro, por favor, abre sus Biblias, vamos a 2 Pedro capítulo 2, por favor. 2 Pedro capítulo 2, y note conmigo en versículo 10. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10, escuche bien lo que dice la palabra. Dice: especialmente a los que andan tras la carne. ¡Wow! El Pedro sabía muy bien lo que estaba hablando. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Escuche bien. Yo no estoy inventando esto. Abre su Biblia, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Escuche bien lo que está diciendo la Escritura, por favor. Deja de ser tan vago, por favor. Abre su Biblia. Mira lo que dice. Dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Aquí, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. No hay temor. No hay temor. Estas son las iglesias donde los miembros hablan así: yo siento, yo pienso, yo opino. Yo siento, yo pienso, yo opino. Y están absolutamente ofendidos todo el tiempo. Aunque no les molestan ofender a Dios, ofender su palabra, pero andan ofendidos si le canta la verdad en la cara. Mira, me encanta como San Agustín lo dijo: no tenemos que defender la verdad, suéltala como un león, ella misma se defiende.
Nosotros tenemos que comprender unas cosas, ¿ves? Honestamente. Ahora, vamos a ver lo que está pasando aquí. Jesús, el Señor, está en un proceso de iniciación. Él está iniciando su ministerio, pero ahora Él viene a traer a los demás a participar juntamente con Él y entrenarlos. Regrese conmigo aquí en Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus, ¿no? En mundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, note bien conmigo. Él está iniciando. Ahora, este verbo, ¿no? Detrás de llamando, porque aquí dice en versículo 1, entonces llamando, vamos a subrayar esa palabra llamando. Este es un verbo, ¿ves? Y el verbo detrás de llamado es la palabra proskaleeo en griego, ¿no? Y es un compuesto de dos palabras, kaleo es llamar, y hacia en, adelante. Ahora, se trata de un término, ¿cómo digo? Se trata de un término intenso que significa llamar a alguien hacia mismo a fin de confrontarlo cara a cara. Es cuando me recuerdo cuando yo era un niño y mi papá, yo había fregado la cosa, había dañado la cosa. Y él me gritaba, ven acá. Y tenía que presentarme delante de él. No había forma como escaparme, ¿no? Esta es la palabra que se está usando literalmente aquí cuando Jesús llamó a sus discípulos. Ven, sígueme. Él no estaba negociando. Él no le estaba invitando. No le estaba dando la oportunidad no le daba el lugar de consideración. No era nada opcional. Ven, sígueme. Esta es la palabra que literalmente se está usando cuando dice, entonces, en versículo 1, Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos. Se usa en el llamado de Dios a los gentiles hacia mismo a través de ¿qué? Del evangelio. En el llamado de los hombres escogidos para encomendarlos a la predicación del evangelio. Esto está bien claro. Permíteme darte un ejemplo. Abre su Biblia allá en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ahora. Cuando Jesús y cuando Pedro hizo el llamado, y el apóstol Pedro hizo el llamado, ¿no? En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, por favor, abre su Biblia. Yo quiero que usted note el lenguaje aquí. En Hechos capítulo 2, versículo 39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por tantos como el Señor nuestro Dios llame. Cuando Jesús predicó, Él está hablando a todos, rotundamente. ¿Ves? Le habló con autoridad. Fue directo, firme el llamado. Permíteme, Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos, Hechos capítulo 13, versículo 2, por favor. Mira bien. Hechos capítulo 13, perdón, estoy en capítulo 12, 13. Dice esto, en Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, mira el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí no hay nada opcional, aquí no hay nada para considerar. Este fue un verbo, ¿ves? Autoritativo, un verbo imperativo, ven. Mira lo que dice Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos capítulo 16. Versículo 10. Hechos capítulo 16, versículo 10 dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado, nos había enviado para anunciarles el evangelio. Otra vez, aquí no hay nada opcional, aquí no hay nada de consideración. El asunto es imperativo y actuar. Vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 1, por favor. Quiero que lo vea conmigo. Mateo capítulo 10, vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Ahora, nota la siguiente frase. Entonces, llamando a sus 12 discípulos,
Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, tú te recuerdas que yo siempre comienzo la enseñanza diciendo, estamos enseñando expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Este es un ejemplo. Palabra por palabra, estuvimos hablando de llamando, esa palabra. Ahora, note la frase, a sus discípulos, a sus discípulos. Él fue bien específico. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, estaba haciéndolos más que una petición casual. Oye, varones, ven, si te da la gana, ven, pase aquí, quiero compartir algo. No. Esto fue un llamado imperativo. No hay nada aquí casual. La elección de verbos que hace el escritor parece sugerir que este llamado se relacionaba con un cargo oficial al servicio del Señor. Aquí Mateo se refiere a los 12 como discípulos, mientras que en el versículo siguiente los llamó apóstoles. Mire bien, los llamó apóstoles en el siguiente versículo. Pero aquí Mateo se refiere a los 12 como discípulos, mientras que en el versículo siguiente, lo vamos a ver, le dice apóstol. ¿Ven? Ahora, la palabra discípulo en griego es la palabra matetes. En griego es la palabra M-A-T-H-E-T-E-S, matetes en griego, pero en hebreo la palabra discípulo es talmid. Por esa razón este ministerio se nombra talmid. Talmid es la palabra discípulo en hebreo. En griego es la palabra matetes, ¿no? Pero es discípulo. Cuando él llama a sus matetes, sus discípulos, hace referencia a quienes aprenden. Escuche bien. ¿Qué es un discípulo? Aquellos que aprenden bajo la instrucción de un maestro principal. Un matetes, un discípulo, un talmid, un discípulo verdadero es alguien que aprende debajo de un maestro principal. Ahora, pero en versículo 2, aquí en Mateo capítulo 10, él le dice que ellos son ¿qué? Que son apóstoles, ¿no? Ahora, la palabra apóstoles en español, en griego es la palabra apostolo. Apostolo en griego, ¿no? A-P-O-S-T-O-L-O-L-O-L. Ahora, esa palabra apóstolo, okay, se refiere a representantes, ¿no? Calificados que son enviados a una misión. Su principio, lo que pasa aquí en Mateo capítulo 10, primero son llamados a él, a Cristo. Son designados discípulos. Luego de discípulos, porque discípulos son alumnos que aprenden la palabra del Señor con una meta, con un propósito, un objetivo específico. Aquí, entregados al Señor, discípulos, y luego se convierte en apóstoles. Ahora son representantes calificados. ¿Ves? Y son enviados a una misión. Ahí está la diferencia entre un discípulo y un apóstol, ¿no? El discípulo está aprendiendo debajo de la mano de un maestro específico, pero se gradúan y se convierten en apóstoles que son calificados para representar al Señor en una misión específica. Ahora, durante el periodo de capacitación, los 12 fueron aprendices, ¿no? Fueron aprendices, ¿no? Y se les llamó principalmente discípulos. Pero a medida de que ellos mismos aventuraban a salir en obediencia a la comisión de Cristo y en su poder, se les llamó más a menudo apóstoles, porque ya se estaban graduando de ser alumnos, aprendices, ¿no? Y ahora se estaban convirtiendo en representantes calificados para una misión específica. Aún tenían más que aprender antes que pudieran ser enviados plenamente a representar a su Señor. Y también en ese, ¿cómo se dice la palabra? En ese aprendizaje, por decirlo así, en su aprendizaje extra, en que Jesús concentró su posterior atención y esfuerzo en ellos. Ahora, vamos a ser un poquito más
más específico aquí, ¿no? Había, hubo 4 fases generales, hubo 4 etapas, 4 elementos, 4 niveles, hubo 4 fases generales en la capacitación de Jesús para que los discípulos sean apóstoles. Las 2 primeras, ya presentados en capítulos anteriores del Evangelio, ¿no?, fueron su conversión y su llamado inicial a seguir a Jesús. Eso tú te recuerdas que lo vimos en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 9, ¿no? Ahora, de los muchos que llegaron a confiar en Él como Mesías, el Señor, al principio de su ministerio, Jesús seleccionó a los 12 para un servicio especial y exclusivo. Los llamó a dejar sus antiguas ocupaciones, sus antiguas vidas, y les dio una vocación totalmente nueva. Ahora, esas son las primeras 2 fases. Ahora, la tercera fase, es importante comprender que la tercera fase de la capacitación de los discípulos se puede llamarse una pasantía, se puede utilizar esa palabra, pasantía, ¿no? La cual experimentaron por 3 años a vivir constantemente con Jesús la enseñanza, tanto por medio de la instrucción como el ejemplo. Ahora, en esa fase, en la tercera fase, la que se destaca aquí en Mateo capítulo 10, y por esa razón lo estamos estudiando. Ahora, por el relato de Marcos, más adelante, Marcos capítulo 6, por favor. A ver si hubieras más adelante el relato de Marcos en Marcos capítulo 10, versículo 7. Mira lo que dice. Dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿no? Ahora aquí nos enteramos de que esto implicó que salieron de 2 en 2 en asignaciones de corto plazo para practicar lo que su Señor les había estado enseñando. Eso está claro aquí. Nota que hay 4 fases. Los primeros 2 se encuentran en Mateo capítulo 8, capítulo 9. La tercera aquí es la que estamos destacando aquí en Mateo capítulo 10. Esta es la tercera fase aquí. Ahora, durante esta fase, nunca se alejaron mucho de Jesús, nunca. Quien vigilaba de cerca el progreso que tenían, y la lección más grande de esta fase fue que se sintieron totalmente incompetentes sin Él. Ellos todavía estaban cerca de Él. Después de tales periodos cortos de servicio activo, los 12 discípulos regresaron a Jesús a fin de recibir más enseñanza todavía. Ahora, la cuarta y última fase, y este es el mismo proceso en cuanto todos nosotros tenemos que pasar si vamos a ser verdaderos, escúcheme, si es que vamos a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. La cuarta y la última fase de la capacitación de los discípulos comenzó después de la resurrección y la ascensión de Jesús, cuando regresó al cielo y envió al Espíritu Santo como el consolador sobrenatural que estaría con ellos para siempre. Ahora note bien, abre sus Biblias en Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, por favor. Aquí Hechos capítulo 1, me lo que ve, y aquí dice en versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Más adelante, en ese mismo libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 2, 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, más adelante, regresa conmigo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, mira lo que dice en versículo 16. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, ¿no? En otra palabra, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre.
Ahora tenemos la primera, segunda, tercera y la cuarta etapa. Vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿No? Mire bien. Y subrayar esta parte. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, subrayar esa parte, ¿no? Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No, ahora note bien, es animante, es alentador darnos cuenta de que Jesús no llamó a estos 12 discípulos que se convirtieran en apóstoles. Escuche bien. Lo voy a repetir y voy un poquito más despacio aquí. Y estas son buenas nuevas, aunque aparente que no. Es alentador darnos cuenta de que Jesús no llamó a estos 12 discípulos que se convirtieran en apóstoles en base de la valía innata, en base de las capacidades personales o en base de su fidelidad. Escuche bien. Mira, que tenga coraje innata, valentía innata, no estaba basado en eso, no estaba basado en sus capacidades personales, en su educación, y no estaba basado en su fidelidad. Y esto es importante de captar, de comprender, mira, sino únicamente en base a lo que Él podía hacer de ellos mediante el propio poder divino, obrando a través de estos hombres. Lo que ellos tenían, ese no era importante para Jesús, es lo que Él iba a hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Eso era la cosa más importante cuando ellos se convirtieron de discípulos a apóstoles. Es un rasgo, es una característica, ¿no?, de autenticidad y sinceridad que los escritores del Evangelio, al igual que los demás escritores de las Escrituras, no se esforzaron por ocultar. No se esforzaron por ocultar los defectos y las deficiencias del pueblo de Dios, incluso de sus líderes más destacados. Por eso yo te dije al principio, en Mateo capítulo 10, vamos a estudiar individualmente cada uno de estos apóstoles en esta serie en Mateo capítulo 10. ¿Por qué? Porque te quiero mostrar que estos hombres eran común y corriente, igual como nosotros hoy día, con un montón de defectos, deficiencias, ¿ves? Tenían luchas y problemas igual como nosotros hoy en día. Pero el asunto es lo que Dios hizo con ellos y a través de ellos. Y es igual que lo que puede ser con nosotros hoy día. Ahora, durante los 3 años de instrucción de los discípulos bajo la dirección de Jesús, vemos pocas señales de madurez y confiabilidad, pero sí muchas señales de pequeñez y insuficiencia. Wow, lo voy a repetir. Durante los 3 años que Jesús lo estaba entrenando, ¿no?, vio poca señal de madurez y confiabilidad en los 12 discípulos. Pero mucho más él vio señales de pequeñez e insuficiencia en ellos. Eran niños. Eran hombres todavía en pañales, que estaban luchando con sus propias personas, luchando con sus malos hábitos, luchando con su cultura, con los preceptos culturales que estaban dominando sus vidas, luchando con su pensamiento religioso. Ellos luchaban con un montón de cosas. Mira, después de 3 años tú lo ves a ellos y dices, ¡ay, Dios mío! Nunca van a madurar, nunca van a crecer. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Pues yo creo que ese es el mismo problema que tenemos hoy día en la vida de la mayor parte de los pastores que yo conozco, ¿no? Lo están entrenando y aparenta que no hay ningún progreso. Imagínense, aparenta que no hay ningún progreso. Por 3 años debajo de la mano de Jesús personalmente, y esta gente solamente mostraban pequeñez y insuficiencias. ¿Cuánto más con nosotros? Pero, escuche bien, pero
pero constituye una maravillosa visión de la gracia de Dios hacia nosotros, a ver a Cristo tratando de formar tan amorosa y paciente con hombres tan débiles y insensibles como nosotros. Ahora, estuvimos hablando de la iniciación, Ahora queremos llegar a otra fase. Elegidos soberanamente. Ahora, detrás de la instrucción que Jesús dio a los 12 hay varios hechos fundamentales aquí. Primero, estos hombres fueron escogidos por Dios de manera soberana. Incomprensible. Es incomprensible. ¿Cómo es que Dios escogió a este y a este y a este? Él escogió a Pedro, Mateo, que era un ladrón legal, colectando impuestos, sobrecargando al pueblo con impuestos, Tomás, que no tenía ninguna fe ni siquiera en él mismo, a los hijos de trueno, que siempre querían matar y destruir a todo el mundo. Piense bien en las personalidades de estos 12 hombres. Hoy en día, ninguno de esos 12 pudieran calificar en el ministerio de la iglesia hoy en día. Cuando vemos todas sus deficiencias, vemos todos los problemas que tienen. Bueno, así es con la mayor parte de la gente que escogemos dentro de la iglesia para servir también. Testarudos, tercos, necios, cabezones, con pequeñeces, insuficiencias, y que dan a la apariencia que nunca van a aprender. Pero sigue adelante, pastor. Sigue adelante. Yo sé que es un proceso frustrante. Yo entiendo eso. Y que tú quieres tirar la toalla y que quieres renunciar al ministerio y te quería marchar a otro lugar. Yo comprendo todo eso. Pero Dios está encargado. No soy yo. Mira. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo tengo que reconocer. Ellos fueron escogidos de una manera soberana. Yo ni entiendo, Señor, por qué tú los escogió. Señor, y aquella. ¿Cómo? Yo no lo tengo que entender. Lo que yo tengo que reconocer es que Dios soberanamente los escogió. Es la única cosa. Mira, ninguno de los 12 inició, escúcheme, ninguno de los 12 inició la idea de seguir a Jesús y convertirse en discípulo y mucho menos en apóstol. ¿Me están escuchando? Ninguno de los 12 inició la idea de seguir a Jesús y convertirse en discípulo y mucho menos en apóstol. Esto fue totalmente planificación y hechura de Dios. Esta es la obra de Dios. Tú y yo miramos de afuera. ¿A él? ¿A ella? ¿Tú estás loco? Bueno. Ninguno de los 12 daban la apariencia que calificaban. ¿Sabe por qué? Porque no calificaban. Eso es cierto. Pero Dios lo calificó. ¿Está entendiendo la diferencia? Ninguno de nosotros calificamos. Ninguno de nosotros. Pero en la cancha, en el camino, Dios nos califica igual como lo hizo con estos 12 hombres. Marcos nos habla mucho de esto. Marcos nos dice que Jesús llamó así a los que Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso. ¿Cómo yo sé eso? Abre su Biblia. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. 3:13. Marcos dice: y subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿Por qué Dios quiso a Pablo? Yo no tengo la menor idea. Tomás, yo no tengo la menor idea. Pero Él los quiso. Y durante todo el tiempo de entrenamiento eran testaduros, tercos. Y Dios los llamó. Él quiso.
después de su muerte y su resurrección, y vino el Espíritu Santo en la vida de estos 12, estos hombres le dieron boca arriba al mundo. Mira. Y casi final de su ministerio terrenal, Jesús le recordó a ellos. Mira lo que dice. En Juan capítulo 15, versículo 16. Abre su Biblia. Juan capítulo 15, versículo 16. Escuche bien. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 16 dice vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre os lo conceda. Nadie escogió a Jesús. Nadie escogió a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Note aquí que los apóstoles mismos no fueron consultados. ¡Wow! Los apóstoles mismos no fueron consultados, ni le fueron otros hombres. Dios no vino a hablar contigo. Hey, Eddie, ven acá. ¿Qué le parece a Pedro? ¿Lo puedo escoger si no? ¿Cuál es su recomendación? Él no consultó conmigo. Ni contigo tampoco. Cuando Él te escogió, Él no consultó con nadie, a pesar que nadie pensaba algo bueno de tu persona. Los apóstoles mismos no fueron consultados, ni le fueron otros hombres. Jesús consultó solo con su Padre Celestial, al igual que Abraham, Moisés, David, Isaías y todos los demás profetas. Los 12 discípulos fueron escogidos por la voluntad soberana de Dios y para el propósito divino, siendo predestinados para su servicio antes de la fundación del mundo. Así ha sido siempre la manera de Dios de hacer las cosas y no ha cambiado. Divinamente escogió a Israel. ¿Por qué? Yo lo tengo que entender. Yo lo que tengo que entender es que lo hizo. Escogió divinamente a Israel, divinamente eligió a sus profetas y a sus apóstoles, y divinamente escoge a quienes hoy día se convierten en los líderes de su propio cuerpo, la iglesia. Enseña claramente que el Espíritu Santo pone soberanamente a personas en el liderazgo de la iglesia. Dice, ¿pero cómo? Permíteme. A subir a ser Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y en Hechos capítulo 13, quiero que lo vean los primeros 4 versículos. Hechos capítulo 13, versículo 1, 2, 3 y 4. Escuche bien. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Dios los escogió. Ninguno de esta gente hubiera sido escogido por la iglesia, pero Dios sí lo escogió. Mire bien. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Note la decisión soberana omnipotente de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice esto, dice, ten cuidado de vosotros y de toda la grey del rebaño de la iglesia de la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear en la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahora, note bien, el cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Es el Espíritu Santo que llama y te hace a ti, no es la iglesia. Ninguna iglesia te puede llamar. La única cosa que la iglesia puede hacer es reconocer que Dios está haciendo una gran obra en tu persona, a pesar, escuche bien, a pesar que ahorita la apariencia es que no tengo los rasgos, las características, ¿no?, que debo de tener al momento, pero Dios me va a formar y Él va formando esta gente. Mira, David lo dijo así: vos juzgas por la apariencia, pero yo juzgo por el corazón. Es igual hoy día con todos que son escogidos por Él.